Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de reunirnos en este tercer día de conferencia, el cual, hermanos, estamos muy contentos y muy agradecidos por la asistencia, por la palabra predicada también. Gracias, hermanos oradores, excelente trabajo que han hecho hasta el día de hoy. Gracias, hermanos, también por haber hecho el tiempo de haber venido. Las congregaciones, hermanos, aquí del Valle, juntas hemos organizado estas conferencias y esperamos en Dios, hermanos, que estas conferencias sigan cada año mejorándose, cada vez que sea mejor y mejor, para la honra y gloria de Dios. Gracias, hermanos, por su participación, a todos los miembros, a todas las congregaciones que han puesto su granito de arena. Gracias, hermanos, por ello. Este es el último día de conferencia. Todos somos bienvenidos, especialmente los solicitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que visita la iglesia de Cristo. Aquí se predica la palabra limpia y pura. Vamos a dar inicio, hermanos, con una oración, el cual le vamos a pedir a nuestro hermano Walter Luna, que sea el que nos dirija en la primera oración. Después tendremos un himno por nuestro hermano Jorge Pérez. Jorge Pérez será quien dirija el himno. Después del himno, hermanos, tendremos la meditación de esta mañana por nuestro hermano Salvador González. Todos conocemos a nuestro hermano, un gran siervo de Dios. Él es instructor de la escuela en Monterrey, en la MED, y hermano tiene mucha experiencia en ello. Ama la palabra de nuestro Dios, ama la obra, y con mucho gusto aceptó para estar entre nosotros, y él es quien tendrá la primera lección de esta mañana. Les invito a estar de pie, hermanos, pedir a Dios en palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por la vida, la salud que nos das, Señor, por este nuevo día que nos das, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos como pueblo tuyo para así alabar, Señor, glorificar a tu bendito nombre. En estos momentos te pedimos que tú bendigas al hermano que va a exponer tu alabanza, Señor, que seas con él, que siempre le des ese ánimo, esa fuerza, para que lo haga de una manera que siempre te agrade a ti. Te pedimos también que tú bendigas al hermano que va a exponer tu palabra en esta mañana, que tú le recuerdes todo lo que él haya preparado, Señor, que nosotros abran nuestra mente, nuestro corazón, Señor, dan la sabiduría para así poder captar todo y ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias y llevarlo y enseñarlo a aquellos que aún no te conocen. Quédate con nosotros el resto de esta hora, Señor, y sé con los hermanos que vienen en camino, ya que todos te lo imploramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonarnos la primera alabanza, la 100. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, aleluya.
Muy buenos días a todos. Agradecidos, hermanos, por poder estar aquí. Una vez más, por poder estar aquí, por poder predicar la santa y divina palabra. Estoy muy agradecido con Dios y con cada uno de ustedes. Bueno, quiero que vayamos a la Biblia. Quiero que vayamos allá a Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. En el versículo 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y dice la Biblia de esta manera: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno, Jesús es el más grande líder de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Y nadie ha llegado a ser un líder como Jesús. A Jesús lo seguían mucha gente, lo seguían niños, lo seguían jóvenes, lo seguían adultos, lo seguían ancianos, gente mayor. Bueno, la pregunta es que nos tenemos que hacer todos los líderes que nos encontramos aquí, en el hogar, en el trabajo y en la misma iglesia, es cómo lograr los líderes de la iglesia descubrir el potencial de los hermanos. Ese va a ser nuestro tema. Cómo lograr los líderes de la iglesia descubrir el potencial de sus miembros. ¿Cómo descubrirlo? Bueno, quiero decirles en primer lugar que lo vamos a lograr siendo buenos líderes como Jesús, que lograba motivar e influenciar en los demás. Cuando nosotros como líderes de la iglesia lleguemos a motivar, lleguemos a influenciar en los miembros de la iglesia, vamos a descubrir el potencial de cada uno de ellos. Esto es muy interesante, esto es muy importante. Jesús como líder logró motivar e influenciar a muchos. En Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, andaba Jesús por el mar de Galilea. Imagínense a Jesús en la orilla del mar y vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis ¿qué? Pescadores de hombres. Y dice la Biblia, y luego dejando sus redes les siguieron. ¿Cómo podía Jesús motivar, influenciar en los demás? Jesús es uno de los más grandes líderes. Y fíjense bien cómo les dijo Jesús: venid en pos de mí y voy a hacer que seáis ¿qué? Pescadores de hombres. Y dice que dejaron todo y le siguieron al maestro. O si Jesús podía influenciar y motivar a cualquier tipo de persona. Esto es lo maravilloso y es lo hermoso. Es lo que nosotros tenemos que tener en mente como líderes de la iglesia. Y no tiene que ser solamente los ancianos.
solamente los predicadores, todos los líderes de la iglesia, todos los varones podemos influenciar, podemos motivar a otros para descubrir el potencial que hay en ellos. Mire, en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia, dice de esta manera: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La motivación y la influencia, hermanos, sobre Mateo, un cobrador de impuestos, hermanos, para el pueblo romano o para Roma, hermanos, era algo muy grande. Jesús podía motivar a cualquier tipo de persona, podía influenciar en ellos, podía ¿qué? Animarlos. ¿Para qué? Para descubrir el potencial que había en ellos. Y no cabe duda que descubrió un grande potencial, hermanos, en los apóstoles, en mucha gente como Mateo, hermanos, Mateo 9:9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Cómo podía ser Jesús? Porque Jesús animaba, porque Jesús era una influencia para ellos. ¿Cómo vamos a hacer, hermano Pepe Vega? ¿Para qué? Para descubrir el potencial de los miembros de la iglesia, de los jóvenes de la iglesia, de los que estarán en un futuro aquí, ministrando las cosas de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitamos que motivarlos, necesitamos que influenciar en ellos. ¿Para qué? Para que se animen y puedan ser esos líderes que vengan después de nosotros. Jesús buscaba motivar e influenciar a los demás para que predicaran: el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 9, versículo 35, versículos 37 y 38, dice la Biblia que Jesús, hermanos, recorría todas las ciudades de aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús motivó e influyó en estos 12 grandes hombres, que no eran hombres que estaban preparados, que eran hombres que necesitaban la preparación, que necesitaban el ánimo, que necesitaban que alguien influyera en ellos, que alguien les diera el empujoncito, hermanos. Hombres como Pedro, como Andrés, como Jacobo, como Juan, como Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hombres, Simón, Tadeo, el cananista, Judas, y todos estos hombres. Estos hombres eran del vulgo y sin letras. No tenían el conocimiento de la ley. ¿Cómo pudo Jesús llegar a ellos? Bueno, porque Jesús era un hombre que animaba, un buen líder, era un hombre, hermanos, que influía en los demás. De allá de donde yo vengo había unos pescadores, y fíjese que estos pescadores eran mal hablados, eran tomadores, eran de lo peor. Imagínense a estos pescadores, a estos hombres que llamó el Señor Jesús cobradores de impuestos de manos del gobierno romano, hombres tremendos. ¿Cómo pudo Jesús influir en ellos, animarlos? ¿Saben por qué? Porque Jesús era un buen líder. Jesús era un hombre que, hermanos, animaba. Era un hombre que influía. Los líderes, hermanos de la iglesia, necesitamos animar,
necesitamos influir en los miembros. ¿Para qué? Para descubrir esa potencia que hay en ellos. Aquel que ora bien, aquel que, hermanos, predica, aquel que da una clase, aquel que ministra la cena del Señor, aquel que canta. Necesitamos animarlos, necesitamos ayudarlos para que exploten todo el potencial. A veces, en lugar de animarlos, nosotros como líderes nos llenamos de celos y los apagamos. Y no es así, hermano. Sí, no es así. Necesitamos animarnos, influir en ellos. Miren, en Lucas capítulo 5, versículo 4, tenemos la pesca milagrosa. Y yo veo algo muy hermoso y maravilloso aquí, hermano. ¿Cómo pudo Jesús influir, hermanos, en ellos y animarlos? Ellos habían estado pescando, hermanos, toda la noche y no habían agarrado ni siquiera un pez, hermano. Bueno, dice la Biblia que cuando terminó de hablar, hermanos, dijo a Simón: el Señor está predicando, hermanos, en ese lugar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué hizo, hermanos? Echó la red. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, era un líder que motivaba, que animaba, hermanos, ¿a quién? A los demás. Y dice, hermanos, que la Biblia que echó la red, hermanos, y fue algo impresionante. Fue algo maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, pescaron, hermanos, muchísimos peces, hermanos, en el mar. De tal manera que las redes se reventaban. Hermanos, los que estaban ahí también llenaron sus redes. ¿Sabes por qué? Porque él podía animar e influir en los demás. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Nosotros, hermano Alfonso, hermano Vega, Alejandro, hermano Daniel y todos los líderes que estamos aquí de la iglesia, necesitamos animar, necesitamos influir en los demás. ¿Para qué? Para que exploten ese potencial que hay en ellos. Se dice que todos tenemos 5 o 10 veces más potencial del que estamos haciendo, hermano. O sea que tú y yo, lo que estamos haciendo lo podemos hacer 5 o 10 veces más si hacemos un gran esfuerzo. Necesitamos explotar ese potencial en cada uno de los miembros para que sirvan a Dios vivo. ¿Cómo podía Jesús hacer esto? Bueno, Jesús era un hombre que tenía visión, pero también tenía una misión. En Mateo capítulo 10, versículos 5 y 7, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús influyó y los motivó. Primero, a aprender de él. En segundo lugar, a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Y en tercer lugar, a servir a Dios de tiempo completo. Fíjense cómo los animó, cómo los motivó, cómo influyó en ellos. No solamente a que aprendieran de él, sino a que predicaran también. El reino de los cielos se ha acercado. Y después los motivó e influyó. ¿Para qué? Para que estuvieran con él de tiempo completo, predicando la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Jesús tenía visión. Vio hombres que fueran capaces de tomar el liderazgo
cuando él ya no estuviera. Sí. Y eso es lo mismo que, hermanos, debe pasar aquí en la iglesia con nosotros como líderes. Necesitamos tener visión. ¿Para qué? Para poder explotar todo el potencial en los miembros. Para que ellos, cuando ya no estemos nosotros, ellos sigan ministrando a la iglesia del Señor. Necesitamos esos líderes dentro de la iglesia. Jesús tenía visión. Pedro tomó ese liderazgo con responsabilidad. Y acuérdense que en Hechos capítulo 2 abre la puerta a los judíos del rey. Y en Hechos capítulo 10 abre, hermanos, la puerta a los gentiles del reino. Entonces Jesús también tenía, hermanos, una misión. Y la misión, hermanos, de Jesús es de enviar, hermanos, a predicar el Evangelio. En Lucas capítulo 10, versículo 1, hermanos, y versículo 11, después de estas cosas, fíjense bien, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante, hermanos, de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús, hermanos, mandó aquí a otros 70. Él no solamente tenía visión, sino que también tenía una misión. Por eso en Marcos capítulo 16, 15 al 16, Jesús va a decir: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús influía, hermano, y motivaba a mucha gente, y lo seguían de otras ciudades, hermanos, a donde él fuera. Mateo 4:25, fíjese lo que dice la palabra de Dios: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, en Juan capítulo 6, versículo 2 al 5, y le seguía gran multitud, hermano, a donde él iba. Lo seguía la gente. ¿Por qué? Porque podía motivar, podía influir en los demás. Bueno, nosotros como líderes necesitamos descubrir ese potencial en nuestros hermanos. Y yo sé que aquí hay mucho potencial. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen un potencial y que lo pueden explotar 5 o 10 veces más de lo que tienen. Yo sé que aquí hay jóvenes que pueden hacer mucho por la iglesia del Señor. Esos jóvenes pueden influenciar a otros jóvenes. Pueden influenciar a los adolescentes, a los niños. Jesús tenía la capacidad, hermanos, de llegar a la gente y motivarla y ayudarla, hermanos, e influenciar en ella. Todo esto lo hacía Jesús como ser humano. Acuérdense que él era 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre podía influenciar en las personas, podía animar a las personas. Yo me quedo, pero bien atónito, hermanos, cuando veo cómo pudo Jesús motivar y ser una influencia positiva para Zaqueo. ¿Te acuerdas en Lucas capítulo 19, 1 al 10? ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre, hermanos, un jefe de los publicanos y muy rico. ¿Y cómo Zaqueo, hermanos, un pequeño hombre, hermanos, podía, hermanos, ser muy rico? ¿Y cómo Jesús pudo, hermanos, influenciar y motivar a Zaqueo? Zaqueo vivía perdidamente. Era un estafador, hermanos, como cobrador de impuestos. Era un hombre, hermanos, que robaba,
cobraban impuestos, hermanos, al llegar, al salir del mar, en las carreteras, en muchos lugares. Y Zaqueo era un jefe de los publicanos. Pero cómo Jesús pudo llegar a él y cambiar totalmente su vida. Así nosotros, hermanos, los ancianos, los predicadores, los diáconos, los padres de familia, como líderes que somos en el hogar, en la iglesia, necesitamos influir, motivar para descubrir ese potencial que hay en todos los hermanos, porque todos los hermanos tienen dones, tienen al menos un don. Hay que ¿qué? Motivarlos para que exploten ese potencial. Necesitamos hacer eso. Hay muchos lugares donde la iglesia del Señor está acabando. Mano Rada, va usted y hay 5 o 6 hermanos mayores, un matrimonio y un joven. ¿Sabe por qué muchos lugares también están cerrando? Porque no hay motivación. ¿Quién es el que va a motivar a los miembros? ¿Quién es el que tiene que influir en ellos, hermanos? Motivarlos es animarlos, hermanos. ¿Quién? Decía nuestro hermano, ¿quién? No va a ser, hermanos, el vecino. No va a ser aquel que no es cristiano. No va a ser aquel que no es líder de la iglesia. Nosotros necesitamos motivarnos los unos a los otros. Entonces lograremos explotar todo el potencial que hay en nuestros hermanos. Bueno, estamos viendo el tema, hermanos. La pregunta es, ¿cómo logran los líderes de la iglesia descubrir el potencial de sus miembros? En primer lugar, aquí dijimos, siendo buenos líderes como Jesús, que logran motivar e influenciar a los demás. Pero ¿cómo más? Bueno, quiero decirte en segundo lugar que lo vamos a lograr siendo buenos líderes como Jesús, que amaba y servía a los que lideraba, hermano. Sí. Jesús no solamente, hermanos, los animaba, influía en ellos. Jesús amaba ¿a quién? A aquellos que lideraba, hermanos, los amaba. Los líderes, hermanos, tienen que amar a la iglesia. Y no estoy hablando solamente de los ancianos, estoy hablando de los líderes en el hogar. Tienes que amar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. En la iglesia tienes que amar a los hermanos, a los que lidereas, tienes que amarlos. Jesús a quien lideraba los amaba, hermanos, grandemente. Queremos ser buenos líderes dentro de la iglesia, tenemos que amar a la iglesia para que la iglesia nos ame a nosotros como líderes. Es muy triste, hermanos, ir a congregaciones de la iglesia del Señor donde son unos cuantos, hermanos, y no quieren al predicador. Qué triste eso. Pero ¿sabe por qué no lo quieren? No lo quieren no nada más por no quererlo. No lo quieren porque Él tampoco los quiere. ¿Sí? Mire, Jesús, ¿sí? En Juan capítulo 13, versículo 1, mire lo que dice la Biblia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él, hermanos, llamó a sus apóstoles y les dijo, venid en pos de mí y voy a hacer que seáis pescadores de hombres. Y no solamente los motivó e influyó en ellos, sino que también les demostró cuánto amor les tenía. Y lo vemos en la Biblia. No es algo que esté diciendo yo. La Biblia dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta
hasta que murió. Es más, nos sigue amando, nos sigue amando. En Juan capítulo 15, versículo 13, dice el Señor Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es más, cuando le iban a arrestar, Él demostró cuánto los amaba. En Juan capítulo 18, versículo 7 al 8, que van, hermanos, y preguntan por Jesús, y preguntan: Jesús Nazareno, dice: yo soy. Y le vuelven a preguntar, y luego les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Cuánto amamos a los miembros, hermanos de Alfonso? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a dar la vida por ellos? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a hacer algo por los miembros? Porque Jesús, hermanos, no solamente nos motivaba, influía, estaba dispuesto ¿a qué? A morir por ellos. Y dijo: miren, buscan a Jesús Nazareno, yo soy, y les he dicho una y otra vez que yo soy. Me buscan a mí. Bueno, dejen ir a ellos, déjenlos ir a ellos. Ellos no tienen nada que ver, porque los amamos. Hermanos, líderes de la iglesia, cuando nosotros amamos, hermano Daniel, a los miembros de la iglesia, y se los demostramos, eso jamás se les olvida, hermano. Nunca lo van a olvidar. Mire, después como de 40 años, hay un hermano allá de donde yo vengo, que cuando platico con él, siempre me dice, y nunca se me acuerda de aquel hermano predicador que llegó en una moto. El hermano, su papá había tenido un accidente en otra ciudad, y estaba lloviendo, relámpagos, y le avisaron que tuvo un accidente. Y luego el hermano le habla al predicador, y el predicador se viene y dice: ahí voy por ti para ir. Y dice que llegó el predicador en una moto con un impermeable de plástico, se lo puso a él, se puso él, y vámonos en la moto como 5 o 6 horas hasta el accidente. Dice: nunca se me olvida. Es que nunca se te olvida. Cuando amas a los hermanos, nunca se les olvida. Jesús los amaba. ¿Sí? Mire, el amor de Cristo por los que lideraba los llevó a hacer maravillosas, hermanos, peticiones. En Juan capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En Juan 17, 24 dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. En el versículo 20 dijo, hermanos, también que nosotros vamos incluidos, hermanos, nosotros la iglesia. Jesús, hermanos, no solamente amaba, hermanos, a los que lideraban en ese momento, en ese presente, sino que también estaba el amor de Cristo. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros en este tiempo, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús es amor. En Juan capítulo 10, versículo 11, hermanos, y 16, Jesús dijo estas palabras tan hermosas: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo vamos a servir, hermanos, a nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a descubrir ese potencial en cada uno de ellos, hermanos? ¿Sí sabe usted que cuando nosotros demostramos el amor a nuestros hermanos,
Descubrimos un potencial tremendo en ellos. ¿Qué dice, hermanos, muchos de nuestros hermanos cuando les demostramos el amor? ¿Qué dice, hermano Edilfonso, cuando usted le demuestra el amor a los miembros de la iglesia del Señor? Hermano Rada, hermano Alejandro, ¿qué dicen los hermanos? Se llenan de amor. Jesús también sirvió a todos los que lideraba. En su ministerio sirvió a grandes multitudes. Mire, Jesús, faltando unos días para morir, hizo el acto de servicio más grande que pudiéramos encontrar en la Biblia. En Juan capítulo 13, versículo 4 al 5. Hermanos, Jesús lavó los pies de sus apóstoles. Qué grande, hermanos, demostración de amor, humildad, compañerismo y compasión de Cristo. Ya iba a morir. ¿Y qué hizo, hermanos? Empezó a lavar los pies de sus apóstoles. Un trabajo que era único y exclusivo para los esclavos. Porque Jesús vino a servir, no a ser servido. Dice la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús como líder demostró cuánto amaba a sus apóstoles. Él se presentó como un líder, como un servidor de todos sus seguidores y muchos más. Esto es algo maravilloso. Miren, cuando nosotros amamos, contagiamos. Yo no entiendo y no puedo ver una iglesia hermosa, con muchos miembros dentro de la iglesia. Yo no la puedo ver con un predicador que no ame a la iglesia. Cuando en una iglesia hay muchos miembros y está fervorosa la iglesia y está espiritualmente, hermanos, hermosa, es porque los líderes aman a la iglesia y la iglesia ama a sus líderes. Es porque los líderes han despertado el potencial de todos los miembros. Cuando tú le demuestras amor como líder a un cristiano, a un miembro de la iglesia, vas a hacer explotar ese potencial de amor que hay en él. Ese sentimiento de amor. En Mateo 4, 23 al 24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mire, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y ¿sabe qué? A todos los sanó. Un grande servicio de Cristo. Somos siervos, ¿no? Somos servidores. Y como líderes, como siervos, debemos amar a quien lideramos, ¿no? Y descubrir ese potencial que hay en ellos. Nosotros los predicadores que lideramos a las ovejas, los ancianos, los predicadores que cuidan a la iglesia, deben amar a las almas y servirlas como Cristo, el gran líder. ¿Sí, hermano? No nada más es de liderar, no, es de servir, es de amar a aquellos que lideramos. Mira, el que sirve a los demás ama, el que no sirve a los demás no ama. Esto es lo que dice primera carta de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, hermano.
Porque podemos decir muchas cosas como líderes, como predicadores, como ancianos, como diáconos, como líderes de la iglesia, como varones que somos. Podemos decir muchas cosas en el hogar, a la mamá, a la esposa y a los hijos. Podemos decir muchas cosas en la iglesia. Pero una cosa es decir y la otra es actuar. A veces nomás queremos liderar, hermano. Y hermano Alfonso, ¿cuánto cuesta ser un líder como Jesús? Jesús los amaba, hermano. ¿Sí? Miren, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pablo dijo estas palabras tan tremendas. Y el apóstol Pablo era un grande líder. Un líder, hermanos, no solamente como Jesús animó e influyó en muchos. Un líder que también amaba a los que lideraban. Los amaba, los servía. Dijo el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Y qué triste, hermano Alfonso, es que tú y yo como líderes amemos a la iglesia y seamos rechazados. Esto lo vivimos muchos de nosotros. Muchos líderes viven esto. Queremos a la iglesia, amamos a la iglesia, servimos a la iglesia y la iglesia nos rechaza. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Y así pasa, ¿no? ¿Por qué exhortamos a la iglesia como líderes? Por amor. Todo lo hacemos por amor. Hermanos, se dice que todos nosotros tenemos ese sentimiento de amar. Dios nos lo dio. Pero a veces nos resistimos en amar a aquellos que lideramos nosotros. Necesitamos amarlos, ¿para qué? Para demostrar ese potencial que hay en cada uno de ellos, hermano. Cuando usted, hermanos, dé amor, la mayoría de las veces va a recibir amor. ¿Sí? La blanda respuesta aplaca la ira. Debemos amar para ser amados. Pero rápidamente, hermanos, porque el tiempo se va rápido aquí. Entonces vamos a ver, hermanos, algo más. Entonces, como hermanos, ¿cómo logran los líderes de la iglesia descubrir el potencial, hermanos, de sus miembros? Bueno, siendo buenos líderes como Jesús, que lograba motivar e influenciar a los demás. Siendo buenos líderes como Jesús, hermanos, que amó y sirvió a quien lideraba. Pero en tercer lugar, hermanos, ¿cómo lo vamos a lograr? Es una buena pregunta. Siendo buenos líderes como Jesús y exitosos en nuestro liderazgo, hermano. ¿Sí sabe usted que hay muchos líderes que en su liderazgo no hay éxito? ¿Sí sabe eso? Hay muchos líderes, hermanos, que están liderando inclusive la iglesia del Señor y no hay éxito, hermano. Jesús podía motivar, hermanos, y descubrir ese potencial en los apóstoles, hermanos, y en todos los que le seguían, porque Jesús, hermanos, como líder, hermanos, tuvo éxito. Nosotros como líderes, los ancianos, los predicadores, hermanos, los diáconos y todos los varones que están liderando, deben tener éxito en su liderazgo dentro del hogar, dentro de la iglesia. Debemos ser
exitosos, hermanos, ¿en qué? En la doctrina de Cristo, en lo que enseñamos, en lo que hacemos. Debe haber éxito. ¿Para qué? Para que todos aquellos miembros, hermanos, exploten en su potencial y quieran también tener éxito como cristianos. Fíjate el predicador. Necesitamos tener éxito. Mire, ¿por qué Jesús tuvo un éxito tremendo en su ministerio? Porque cumplió los propósitos de Dios, hermano. ¿Cuál es el propósito, hermano, de estar aquí? ¿Cuál es el propósito de estas conferencias? ¿Cuál es el propósito de que estén ustedes sentados ahí, que yo esté hablando aquí? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos el éxito de la iglesia. Amén. Es lo que buscamos, que la iglesia siga, que generaciones sigan, que esto no acabe aquí, que continúe más adelante. Necesitamos ser exitosos, porque imagínense, los miembros nos ven y dicen, bueno, ¿cómo pues sí, no hombre, ese predicador, ese anciano, ese diácono? Necesitan ver que sea ¿qué? Yo que un predicador, un anciano, un diácono, un miembro exitoso en la iglesia y en mi hogar. Así debe ser. Imagínate nuestro hogar como líderes un desorden en la iglesia. Miren, Jesús tuvo éxito en su ministerio, cumplió los propósitos de Dios, murió por los pecadores para salvarlos de la condenación eterna. Aunque usted diga, bueno, murió. Acuérdese de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Para eso lo envió Dios. Y fue exitoso, hermano. En Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo, hermanos 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús dijo, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Él fue exitoso. Él no quiere solamente esta vida física para nosotros. Quiere la vida eterna por toda la eternidad para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a motivar a los demás a que sigan? Bueno, los vamos a motivar siendo exitosos, siendo ejemplo. Nosotros como líderes, aunque la muerte de Jesús en la cruz fue lo más terrible, angustiante y cruel, Él tuvo éxito en morir por nosotros. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 8, y Cristo en los días de su carne, en los días de su vida, cuando vivía en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Escucha esto, fue oído a causa de su temor reverente. Murió por nosotros. Dios se agradó del éxito de Jesús al morir por todos nosotros los pecadores. Otro maravilloso éxito cumplido fue el establecimiento del reino, hermano. Cómo batalló Jesús, hermano Daniel, para que se pudieran cumplir todas las profecías. Porque en todos los evangelios, hermanos, o más bien en la vida de Cristo, en la narración de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, especialmente de Mateo, Marcos y Lucas, haciéndole la vida imposible al Señor.
y queriendo que no cumpla con el propósito del establecimiento del reino. Y los fariseos y los saduceos y los ancianos se juntaban una y otra vez. ¿Para qué? Para detener el éxito de Jesús. Pero Jesús no era un hombre que se dominaba, que lo dominaban fácilmente. Jesús, hermanos, es un hombre que tenía propósito. Y era un hombre exitoso. En Juan capítulo 17, versículo 4, dijo Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La evidencia más grande está, hermanos, en Juan 19:30, cuando Jesús dice: consumado es. Jesús muere, hermanos, crucificado y resucita el tercer día. Anduvo apareciéndose por 40 días, hermanos, y luego, hermanos, ascendió a los cielos. A los 10 días nace la iglesia en Jerusalén. La iglesia no solamente fue establecida en Jerusalén, en Antioquía, sino que también fue establecida en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica, en Creta, en el Ponto, en Bitinia, Capadocia, Asia, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filipos, en Filadelfia y en la Odisea. Nada detuvo el éxito de Jesús. Pablo era un hombre exitoso también. ¿Cuántos viajes hizo Pablo, hermanos misioneros? Y en todos sus viajes, hermanos, Pablo sufrió grandemente. Pablo, hermanos, fue, hermanos, apedreado. Fue lacerado, hermanos. Pablo fue maltratado. Pero aún así, Pablo, como evangelista y como uno de los más grandes evangelistas aparte de Jesús, predicó en muchos lugares, hermanos. Estableció muchas congregaciones del Señor. En Romanos capítulo 15, versículos 19 al 21, escribe, hermanos, Pablo esto: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos que nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Qué hermoso éxito de Pablo. Es lo que tenemos que hacer. Debemos ser, ¿qué? Exitosos, hermano. Exitosos. Voy a terminar, hermano, rápidamente por el tiempo. Hermanos, el liderazgo de Jesús fue un éxito, porque dejó personas preparadas para, hermanos, que siguieran predicando el Evangelio, para que más almas se salvaran. Los preparó. Mateo 5:1, hermanos, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, hermanos, les enseñaba. Los animó. Juan 14:18. Les dio una misión. Mateo 28:19, vayan y prediquen el Evangelio. Los ayudó, estaba con ellos: no los dejaré huérfanos. Qué hermoso. Necesitamos explotar ese potencial de la iglesia. Amén. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr? Siendo exitosos nosotros como líderes, Alejandro. Que los miembros vean en Alejandro un ejemplo, un buen líder, que ama, que anima, que incluye y que tiene éxito. ¿Qué queremos para la iglesia? Queremos lo mejor. Yo quiero lo mejor para la iglesia aquí en Edimburgo y en toda la faz de la tierra. Yo sé que tú también. Entonces, vamos buscando lograr alcanzar eso. Vamos a buscar explotar ese potencial en cada uno de nuestros hermanos. ¿Y saben cómo lo vamos a lograr? Amándonos, incluyendo a mí. ¿Saben
¿Saben cómo más? Amándolos. ¿Y saben cómo más? Siendo exitosos como líderes. Dios me los bendiga. Amén.